Aquí mostramos el contenido de la exposición. El presente ensayo analiza la relación entre los flujos de capital y la dinámica del tipo de cambio, con énfasis en el caso mexicano. A través de una revisión crítica del régimen cambiario en México, se argumenta que, pese a la declaratoria oficial de libre flotación, las autoridades monetarias han intervenido activamente para estabilizar el tipo de cambio mediante tasas de interés elevadas y gestión de reservas internacionales. Esta política ha propiciado una sobrevaluación del peso, derivada de la entrada masiva de capitales especulativos, lo que ha afectado la competitividad externa y ha generado vulnerabilidades macroeconómicas. La relación entre los flujos internacionales de capital y los movimientos de tipo cambiario constituye uno de los ejes fundamentales de la política macroeconómica en economías abiertas. En particular, los países emergentes como México enfrentan el desafío de armonizar la atracción de inversión extranjera con la estabilidad macroeconómica, sin comprometer la competitividad externa. Aunque desde 1994 México adoptó un régimen de tipo cambiario flexible, diversos estudios empíricos y técnicos cuestionan la efectividad real de dicha flotación, señalando una intervención sistemática que distorsiona los precios relativos y el tipo de cambio nominal. Tipo de cambio fijo. El valor de la moneda se establece en relación con otra moneda o una canasta de monedas y es mantenido por el Banco Central del país. Esto proporciona estabilidad, pero puede limitar la capacidad de respuesta a cambios económicos. El tipo de cambio flotante es el valor de la moneda que se determina por las fuerzas del mercado, es decir, por la oferta y la demanda. Esto permite que la moneda se ajuste a condiciones económicas, pero puede resultar en mayor volatilidad. Desarrollo. Existe una disyuntiva respecto si el régimen de tipo cambiario en México es verdaderamente flotante o si, en la práctica, opera como un régimen semifijo, además de explorar las implicaciones de los flujos de capital en la apreciación del tipo de cambio nominal. Se plantea la pregunta central sobre los factores que determinan la elección de un régimen de tipo de cambio específico en una economía. Aunque el Banco Central sostiene que opera bajo un régimen de tipo cambiario flotante, desde la crisis de 1994-95 se cuestiona esta afirmación, argumentando que las intervenciones del Banco Central sugieren un control más activo sobre el tipo de cambio, lo que lo asemeja a un régimen semifijo. El Banco de México prioriza la estabilidad de precios como su objetivo principal. Para lograrlo, utiliza mediciones como la inflación subyacente, que permite identificar tendencias de mediano plazo en el crecimiento de los precios, separándolas de fenómenos transitorios. Esta estrategia refuerza la idea que el Banco Central interviene activamente para controlar las variables macroeconómicas, incluido el tipo de cambio, lo que pone en duda la noción de un régimen flotante libre. Las intervenciones en el mercado cambiario buscan mitigar el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en los precios internos, lo que refleja una política monetaria orientada a la estabilidad más que a la libre determinación del tipo de cambio. En este recuadro se visualiza la apreciación del peso mexicano frente al dólar entre 1996 y 2012, basada en la comparación entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio teórico, calculados según la hipótesis
de la paridad del poder de compra. Los datos indican una constante sobrevaluación del peso, ya que el tipo de cambio nominal es consistentemente inferior al teórico. Por ejemplo, en 2012, el tipo de cambio nominal fue de 13.17 pesos por dólar, mientras que en el teórico alcanzó 15.76 pesos, lo que evidencia una apreciación del 19.66%. Esta sobrevaluación se atribuye a factores como los flujos de capital especulativos que han dominado la determinación del tipo de cambio en México, debido a su condición de economía abierta. Respecto al flujo de divisas entre el año 2000 y 2012, se incluye en el recuadro la inversión directa de cartera, deuda externa neta, reservas internacionales y remesas. Los datos muestran un incremento significativo en los flujos de capital, particularmente en la inversión de cartera, que pasó de 371 millones de dólares en el año 2000 a 56.678 millones en el 2012. Este aumento, acompañado de altas tasas de interés, ha atraído capitales especulativos, lo que ha presionado al tipo de cambio nominal hacia la apreciación. Además, el incremento exponencial de las reservas internacionales, que pasaron de 33.555 millones de dólares en el año 2000 a 163.592 millones en el 2012, refleja la intervención activa del Banco de México para gestionar la volatilidad cambiaria y prevenir salidas abruptas de capital. Respecto a la tendencia del tipo de cambio, el estudio de la dinámica del tipo de cambio en México, en particular en el periodo de 1994 al 2012, revela que el país operó bajo un régimen de flotación gestionada o flotación sucia, en lugar de una flotación libre, a partir de la evidencia empírica de la volatilidad de variables como el tipo de cambio, reservas internacionales y tasas de interés. La probabilidad de que el tipo de cambio se mantenga dentro de una banda de 2.5% fue del 47%, mientras que la probabilidad de que fluctúe más allá fue del 53%, de acuerdo con Pérez. Esto indica que, en la práctica, el Banco de México interviene en el mercado cambiario mediante compras y ventas de reservas internacionales y variaciones en la tasa de interés para mantener la estabilidad del tipo de cambio, aunque formalmente declare un régimen de flotación libre. La fuerte variabilidad en reservas internacionales, con un 95% de probabilidad de que éstas se muevan fuera del rango del 2.5%. Refuerza esta conclusión sugiriendo una gestión activa del tipo de cambio en respuesta a shock externos y expectativas del mercado. Ahora bien, referente a las ventajas de los abordajes de flotación gestionada y flotación libre, la flotación gestionada o sucia ofrece varias ventajas. En primer lugar, permite a las autoridades monetarias estabilizar el tipo de cambio en momentos de alta volatilidad, evitando choques excesivos que puedan perjudicar la economía real. En segundo lugar, la intervención de las reservas y tasas de interés ayudan a controlar los efectos de shocks externos, como crisis financieras internacionales, permitiendo que la economía mexicana limite los efectos adversos de movimientos especulativos y cambios abruptos en los precios del petróleo o en condiciones globales. Por otro lado, la flotación libre, en teoría, ofrece ventajas como la asignación automática de recursos a través del mecanismo de mercado,
reflejando de manera más fiel las condiciones económicas fundamentales y evitando la acumulación de reservas innecesarias o la pérdida de credibilidad por parte del Banco Central. Además, una mayor libertad en el movimiento cambiario puede facilitar la absorción del shock externo sin la necesidad de intervenir activamente, permitiendo que la economía ajuste de manera más natural y eficiente. Desventajas de los abordajes de flotación gestionada y flotación libre. La flotación gestionada puede conducir a una pérdida de credibilidad si las autoridades intervienen de manera inconsistente o excesiva, generando expectativas de manipulación y desincentivando la formación de expectativas racionales. La intervención frecuente en reservas internacionales puede agotar estos activos, limitando la capacidad del país para responder a futuras crisis, y puede crear una percepción de vulnerabilidad en los mercados internacionales. La libre flotación, aunque teóricamente eficiente, puede resultar en volatilidades excesivas que perjudiquen la estabilidad macroeconómica. La alta volatilidad puede también incentivar movimientos especulativos, desestabilizando aún más la economía y generando costos asociados a la incertidumbre cambiaria. Balance entre estabilidad y flexibilidad. La intervención en reservas y tasas de interés ayudan a mantener el tipo de cambio dentro de ciertos márgenes, minimizando la volatilidad, pero esta gestión requiere costos considerables y puede erosionar la credibilidad del Banco Central si no se comunica de manera efectiva. La ventaja radica en la capacidad de mitigar choques externos y reducir la incertidumbre, pero la desventaja importante es que esta intervención puede crear expectativas de manipulación en los mercados internacionales, afectando la adopción de un régimen de flotación pura. Si bien permitiría mayor libertad de movimientos y una asignación más eficiente de recursos, podría exponer a la economía a volatilidades excesivas, dañando la inversión y el crecimiento económico. Medición de desalineamiento del peso frente al dólar. Guerrero señala que el tipo de cambio nominal es meramente un operador que traduce de manera aproximada el índice de precios externos en términos del índice de precios locales. El tipo de cambio teórico debería prevalecer y se basa entonces bajo la premisa de que dos países comercializan diversos productos, por lo que se utilizan los índices de precios de cada economía y no el de un solo bien. De lo anterior, se representa la siguiente ecuación. Ahora bien, continuando nuestro análisis, en la tabla se ejemplifica la homogeneización de los índices de precios a base en 1996, utilizando el tipo de cambio nominal de ese año como base para multiplicar el coeficiente que resulta de dividir los precios locales entre los precios externos. En este caso, los precios de Estados Unidos, obteniendo así el tipo de cambio teórico, basado sobre la hipótesis del PPC. El autor aclara que se toma como base el tipo de cambio de 1996, ya que en ese año se registra un superávit del comercio exterior en México, al igual que de acuerdo con Guerrero, hubo un fuerte sobreajuste en la moneda en 1995. Del tipo de cambio teórico con diferentes bases, se deduce que existe evidencia de una sobrevaluación del peso mexicano bajo la hipótesis del PPC. No obstante, se hace variar la base y se muestra una creciente apreciación del peso mexicano frente al dólar,
Por ejemplo, de tomarse como base 1997, el tipo de cambio ajustado para 2012 sería de 15.8 y no del 13.2, como es el valor del mercado. Si se toma como base 1998, el tipo de cambio debería ser 14 pesos. En esta gráfica podemos apreciar la balanza comercial de los países de América Latina entre los años 1999 y 2011, en los cuales se incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela. En la presente gráfica podemos visualizar la estructura de las exportaciones totales de la región de 18 países de América Latina durante el 2010, en los cuales se encuentran El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Costa Rica entre el 1 y 2%, continuando con Colombia 5%, Chile 8%, Brasil con un 24%, Bolivia con un 1%, Argentina con un 8%, Venezuela con un 7%, Uruguay, República Dominicana y Paraguay con un 1%, Perú y Panamá con un porcentaje entre 2 y 4%, Nicaragua con una representación menor al 1% y México con un 32%. En la presente lámina se muestran las exportaciones de los países de América Latina, en el cual se detallan los principales productos exportados durante el año 2020. Conclusiones. El análisis revela que, a pesar de la declaración oficial del Banco de México de operar bajo un régimen de tipo cambiario flotante, las evidencias sugieren que en la práctica se trata de un régimen semifijo, debido a las intervenciones activas del Banco Central, mediante tasas de interés y reservas internacionales. La constante apreciación del peso mexicano, impulsada por flujos de capital especulativos, han generado una sobrevaluación del tipo de cambio nominal, lo que coloca a la economía mexicana en una posición de vulnerabilidad ante posibles salidas de capital. Esta situación subraya la importancia de relevar las políticas monetarias y cambiarias para equilibrar la estabilidad de precios con la competitividad internacional, promoviendo un régimen que permita ajustes más flexibles del tipo de cambio sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Asimismo, México ilustra que un régimen de flotación gestionada puede ofrecer un equilibrio entre estabilidad y flexibilidad, permitiendo a las autoridades intervenir cuando sea necesario para prevenir fluctuaciones excesivas, pero sin perder por completo la capacidad del ajuste del mercado. La evidencia empírica sugiere que esta estrategia, aunque efectiva en ciertos contextos, conlleva costos asociados a la pérdida de credibilidad y a la acumulación de reservas, que deben ser gestionadas cuidadosamente. Asimismo, la elección entre estos enfoques debe considerar la fortaleza institucional, la apertura económica y las condiciones macroeconómicas específicas de cada país. El análisis examina la sobrevaluación del peso mexicano, ajustando el tipo de cambio a diferentes indicadores, incluyendo la PPC del PIB calculada por la OCDE, los deflactores del PIB, los índices de precios del consumidor. Estos indicadores muestran una tendencia clara hacia la sobrevaluación del tipo de cambio. Asimismo, las series analizadas deflactores del PIB que muestran un comportamiento similar con una creciente sobrevaluación del tipo de cambio nominal.
Esto indica que el peso mexicano está más apreciado de lo que justificarían los fundamentos económicos y que puede afectar la competitividad. Desde la liberación de la cuenta de capital en la década de los 90, México ha estado expuesto a flujos financieros internacionales que sobrepasan con creces las necesidades de financiamiento de su economía real. Esta situación ha transformado al tipo de cambio en una variable altamente sensible a los movimientos especulativos, más que a los fundamentales macroeconómicos. Contrario al discurso oficial del Banco de México, diversos indicadores revelan que el tipo de cambio nominal ha sido objeto de intervenciones mediante la acumulación de reservas internacionales y el manejo activo de la tasa de interés. En particular, la autoridad monetaria ha utilizado tasas de interés elevadas como mecanismo para atraer capitales, generando un superávit persistente en la cuenta de capital. Esta estrategia, si bien estabiliza temporalmente el tipo de cambio, induce una apreciación sostenida que afecta negativamente la competitividad del sector exportador. Aunque el régimen formal es de libre flotación, la evidencia empírica muestra un comportamiento típico de un régimen de tipo de cambio semifijo: fuertes oscilaciones en reservas internacionales, cambios pronunciados en las tasas de interés y limitada volatilidad cambiaria. En esta situación responde a dos factores principales. Uno, la alta sensibilidad de la inflación al tipo de cambio. 2, la necesidad de mantener la confianza de los inversores extranjeros en un entorno de alta movilidad de capitales. Según Pérez Ruiz, entre 1994 y 2012, el peso mexicano experimentó una apreciación constante en términos reales, lo que se tradujo en un tipo de cambio efectivo más abajo que el teórico basado en la paridad del poder de compra. Este desalineamiento ha sido propiciado por flujos especulativos atraídos por el diferencial de tasas de interés frente a economías avanzadas como Estados Unidos. La sobrevaluación persistente del peso ha deteriorado la balanza comercial, al encarecer las exportaciones y abaratar las importaciones. A pesar de los beneficios antiinflacionarios de un tipo de cambio apreciado, la economía mexicana ha perdido competitividad estructural. La evidencia presentada por Pérez Ruiz señala que esta apreciación no es transitoria, sino estructural, y responde a una política económica enfocada a la estabilidad nominal más que a la competitividad. Asimismo, ha exacerbado la dependencia de los flujos de capital como fuentes de financiamiento externo, incrementando la vulnerabilidad ante choques financieros internacionales. Tema 2. Las variaciones de los tipos de interés y su impacto en los mercados bursátiles. Un análisis crítico con perspectiva mexicana. Objetivos de la presentación. Analizar críticamente el artículo de Céspedes López y Mendoza sobre la influencia de las tasas de interés en los mercados bursátiles. Examinar los canales de transmisión de la política monetaria según Díaz Rocabado. Contrastar los hallazgos con la situación específica del mercado mexicano. Evaluar las fortalezas y limitaciones del estudio presentado. Proporcionar recomendaciones para inversionistas en el contexto mexicano. Marco teórico, canales de transmisión, mecanismos de política monetaria, canal de tasas de interés. Afecta directamente el costo del capital, modificando decisiones de inversión y de consumo. 2. Canal de crédito. Altera la disponibilidad de financiamiento bancario, especialmente para las pymes. 3. Canal de tipo de cambio. Modifica el atractivo relativo de activos domésticos contra extranjeros. 4. Canal del precio de los activos. Impacta la valoración, bonos
y bienes raíces. Tenemos a continuación la evolución de las tasas de interés de referencia en un periodo de 2020 a 2015 para los países México, Estados Unidos, la región euro y el Reino Unido. En esta podemos ver una variación total para México de 4.75, Estados Unidos misma cantidad, zona euro ligeramente menor, 4.50 y Reino Unido 4.75 puntos porcentuales. Análisis comparativo internacional. Tasa mínima del periodo para México 4.25, Estados Unidos 0.25%, zona euro menos 0.5%, para el Reino Unido 0.1%. Tasa máxima de este periodo 11.25 para México, Estados Unidos 5.50, zona euro 4.50, Reino Unido 5.25%. El diferencial contra Estados Unidos para el año 2025 es de 5 puntos porcentuales, zona euro menos 1.25 puntos porcentuales y Reino Unido menos 0.25 puntos porcentuales. Fortalezas del análisis, integridad del marco teórico, que maneja una exhaustividad en el abordaje de los canales de transmisión de la política monetaria, superando análisis simplistas que consideran únicamente efectos directos. Evidencia empírica internacional, que incluye múltiples mercados como el Nasdaq, Standard Poor's 500, IBEX y el DAX, mostrando el carácter global del fenómeno analizado. Relevancia temporal. El análisis de los eventos abarcan desde el 2025 de septiembre, otorgando actualidad y pertinencia a las conclusiones presentadas. Limitaciones y áreas de mejora. Enfoque geográfico limitado, análisis cuantitativo superficial y factores omitidos. Relación entre el IPC y tasas de interés. El IPC mide la variación de precios, bienes y servicios, evaluando el nivel de inflación de la economía. Inflación y tasas de interés. Cuando el IPC muestra aumentos significativos, los bancos centrales aumentan las tasas para controlar la inflación. Expectativas de inflación. Las tasas se ajustan según expectativas futuras. Prestamistas demandan tasas más altas para compensar pérdida del poder adquisitivo. Decisiones de inversión. Empresas y consumidores toman decisiones basadas en tasas e inflación. Tasas altas encarecen préstamos. Política monetaria. El IPC es métrica principal para establecer política monetaria y mantener estabilidad económica. Factores distintivos del mercado bursátil mexicano. Alta dependencia del sector externo, composición del IPC, flujos de inversión extranjera, diferencial de tasas atractivos, tipo de cambio como variable clave y mercado concentrado. Comparación de respuesta a incrementos de tasas. En esta tabla podemos ubicar el indicador caída promedio del índice principal, que en México es de menos 15.2%, Estados Unidos menos 22.1%, mercados emergentes en promedio menos 18.5%. Tiempo de recuperación en meses de 8 a 10 para México, 12 a 15 Estados Unidos, 10 a 12 mercados emergentes. Volatilidad implícita, México 28.5%, Estados Unidos 25.2%, mercados emergentes 31.8%. Flujos de salida, menos 8.3% México, menos 5.2% Estados Unidos, menos 12.1% mercados emergentes. Correlación con tasas locales, menos 0.73 para México, menos 0.81 Estados Unidos y menos 68 para mercados emergentes en promedio. Herramientas de análisis cuantitativo. Estas son pruebas econométricas, modelos VAR, pruebas de causalidad y validación estadística. Recomendaciones para inversionistas mexicanos, diversificación sectorial, arbitraje de tasas y timing de mercado.
Evolución de tasas de interés de bancos centrales 2020 a 2025. Contexto del análisis del artículo. Conflicto en Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado en febrero de 2022, ha desencadenado una crisis global que trasciende el ámbito regional, profundizando tendencias hacia un mundo multipolar y generando disrupciones significativas en el orden mundial. Este análisis, presentado por el Centro de Investigaciones de Política Internacional en La Habana, aborda dinámicas geoestratégicas, económicas, ideopolíticas y de seguridad que subyacen al conflicto, destacando su impacto en Europa, Asia, América Latina y el Caribe. La guerra no afecta los procesos políticos y de seguridad en Europa, sino que acelera la transición hacia un sistema internacional donde el poder se distribuye desde Occidente hacia Asia, evidenciando el declive relativo de la hegemonía estadounidense y europea. Contexto geopolítico y económico. El documento subraya varias tendencias estructurales que enmarcan el conflicto, como un declive económico y tecnocientífico de Occidente. Hace un siglo, Europa representaba el 20-25% de la población mundial. Hoy apenas alcanza el 6 o 7%. América Latina y Norteamérica juntas suman pronto un 20%, similar a África, mientras Asia concentra el 60%. Además, el monopolio tecnocientífico occidental se ha erosionado, con Asia liderando en áreas como 5G y biotecnología. Por ejemplo, China, con 1.400 millones de trabajadores, genera el segundo PIB mundial. Otro punto es el ascenso de un orden multipolar. La dimensión del poder global, el auge del nacionalismo, fuerzas de extrema derecha y factores étnico-religiosos, junto con la debilitación de la gobernanza internacional y la crisis del multilateralismo, configuran un mundo post-occidental y una emergente era de Asia. Contexto geopolítico y económico. Intereses estratégicos de Rusia y China. Ambos países buscan integrar Eurasia mediante proyectos como las rutas de seda, que conectan regiones estratégicas a través de estructuras como carreteras, trenes de alta velocidad y oleoductos. Este esfuerzo apunta a consolidar una red de interconexiones que desafía la influencia occidental. Estrategia de Estados Unidos. El conflicto refleja el interés estadounidense de aislar a Rusia, particularmente obstaculizando su relación con Alemania, para evitar una integración comercial entre China, Rusia y la Unión Europea, que escape al control de Washington. Esto se enmarca en un contexto donde Estados Unidos mantiene su supremacía económica, militar y tecnocientífica, pero muestra una capacidad decreciente para gestionar desórdenes globales de manera unilateral. Impactos económicos y globales. La guerra agrava problemas heredados de la pandemia del COVID, como la inflación, la disrupción de cadenas de suministro y la escasez de materias primas, energía y alimentos. La creciente militarización de la política exterior de Estados Unidos, de la Unión Europea, impulsada por la OTAN, y el fortalecimiento del complejo militar industrial transatlántico también son consecuencias notables. Impactos globales. El conflicto plantea un dilema para Occidente: la necesidad de cooperar con Rusia y China en problemas globales como pandemias, cambio climático y migración. Choca con la percepción de ambos países competidores por recursos, mercados y poder. Las sanciones contra Rusia, junto con el reforzamiento de la alianza transatlántica, han intensificado las tensiones
mientras la cooperación entre Rusia y China, a través de la Unión Económica Euroasiática, el Tratado de Seguridad Colectiva y la Organización de Cooperación de Shanghái, fortalece un eje alternativo que desafía el orden unipolar liderado por Estados Unidos. Lo que el viento se llevó, la geopolítica detrás de la guerra en Ucrania. La disolución de la URSS en 1991 marcó un punto de inflexión, dejando a Rusia con un tercio menos de su territorio, la mitad de la población y una economía devastada. Este evento creó un espacio en el sistema internacional agravado por la incapacidad de Rusia para reemplazar el peso geopolítico de la URSS. La expansión de la OTAN hacia el este, a pesar de los compromisos verbales de no hacerlo en los 90, generó desconfianza en Rusia. La doctrina Wolfsich explicó el objeto de Estados Unidos de impedir el resurgimiento de una amenaza global rusa, consolidando una estrategia de contención. Por su parte, Ucrania es un pilar geoestratégico para Rusia, debido a sus lazos históricos, culturales y étnicos, así como su ubicación como vía de acceso al Mar Negro y al comercio con Europa. La independencia de Ucrania, tras la disolución de la URSS, privó a Rusia de una economía rica, 52 millones de habitantes y una posición dominante en el Mar Negro. Según Zygmunt, teóricos como Samuel y Henry Kissinger advirtieron sobre los riesgos de incorporar a una Ucrania a estructuras occidentales, dado su arraigo en la esfera de influencia rusa y la cristiandad ortodoxa. Expansión de la OTAN y tensiones. La expansión de la OTAN hacia el este a través de la Asociación de la Paz fue recibida por Rusia como una traición. Michael Mandelbaum comparó esta acción con la cláusula de culpabilidad impuesta a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, alimentando resentimientos rusos. Conflictos previos en Kosovo, Chechenia y Georgia evidenciaron la percepción rusa de un cerco occidental. La decisión de Rusia de reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk en 2022, seguida de la operación militar especial, respondió a tensiones acumuladas, particularmente a la amenaza de una mayor integración de la Ucrania con la OTAN. Dimensión energética. Ucrania históricamente fue clave para el tránsito de gas ruso hacia Europa, pero la conducción de gasoductos como Nord Stream 1 y 2 permitió a Rusia eludir este territorio, reduciendo su dependencia estratégica. En 2014, Rusia evitó una guerra a gran escala debido al auge del fracking en Estados Unidos, que mantenía los precios bajos del petróleo, afectando a competidores como Rusia, Irán y Venezuela. Sin embargo, en los años previos al 2022, Rusia ofreció su economía mediante acuerdos con la OPEP, modernizó sus fuerzas armadas y consolidó alianzas con China y potencias regionales. Relación entre neoliberalismo, guerra contra el terrorismo, COVID, cuarta revolución industrial y la guerra en Ucrania. Neoliberalismo y desigualdades. El neoliberalismo, promovido desde los años 70 por líderes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, impulsó la desregulación, el libre comercio y un Estado mínimo. Tras la caída de la URSS, los tratados de libre comercio favorecieron a economías fuertes, pero generaron desigualdades internas en Estados Unidos, visibles en el entorno en el cinturón de óxido y el declive de ciudades industriales como Detroit. La crisis financiera de 2008 exacerbó la polarización política, alimentando discursos
nacionalistas como el de Donald Trump, quien capitalizó el descontento sin ofrecer soluciones estructurales. Guerra contra el terrorismo. Tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos invadió Irak y Afganistán, desviando recursos multimillonarios que debilitaron su base productiva. Estas intervenciones, a menudo violatorias del derecho internacional, consolidaron la percepción de un orden unipolar abusivo, incentivando a algunos estados a buscar proliferación nuclear como defensa contra agresiones externas. COVID-19 y la pérdida de liderazgo. La pandemia de COVID expuso la incapacidad de Estados Unidos para liderar una respuesta global con un sistema sanitario fragmentado que resultó en 1 millón de muertes y un impacto económico devastador. Esta crisis, combinada con las derrotas en Afganistán, marcó una pérdida de credibilidad para Estados Unidos. Cuarta revolución industrial. Los avances en inteligencia artificial, robótica y 5G destacan el ascenso de China, que responde con innovación frente a sanciones estadounidenses. Esto desafía la hegemonía económica y tecnológica de Estados Unidos, que recurre a medidas proteccionistas, contradiciendo los principios neoliberales que promovió. Conexión con Ucrania. El conflicto en Ucrania es una extensión de la estrategia estadounidense de cercar a Rusia, mediante cambios de régimen en el espacio postsoviético, como el Euromaidan de 2014. Estados Unidos busca demonizar a Rusia atacando su historia y cultura, pero no logra cohesionar al mundo occidental como antaño. La guerra acelera la reconfiguración global, empujando a terceros a explorar alianzas con potencias emergentes como China y Rusia. Sanciones y su alcance. El conflicto desencadenó más de 7.100 sanciones contra Rusia, incluyendo la prohibición de importar petróleo y gas, la exclusión de bancos del sistema SWIFT, la congelación de 300.000 millones de dólares en reservas y la retirada de 400 firmas occidentales. Países como China, India, Irán, Arabia Saudita, Brasil y Sudáfrica no se han sumado, evidenciando una división global. Rusia fortaleció el rublo, exigiendo pagos en esta moneda y elevando tasas de interés del 9.5 al 20%, luego al 14% para estabilizar su economía. Impactos en la economía global. Energía. La Unión Europea depende de un 40% de Rusia para productos energéticos, 30% gas natural, con países como Bosnia, Moldavia y Finlandia casi totalmente dependientes. La transición al gas natural licuado enfrenta limitaciones por la escasez de buques, metaneros y plantas de regasificación. Alimentos y fertilizantes. Rusia y Ucrania exportan el 30% del trigo y cebada mundiales y Bielorrusia el 20% de los fertilizantes. Esto ha generado alzas de precios, alimentos del 34%, combustibles más 60% y fertilizantes duplicados en 2022. Crecimiento y pobreza. El crecimiento mundial cayó un 1% en 2022, con 60 países en riesgo de impago de deudas. La crisis afecta a 1.700 millones de personas en 107 países, con 553 millones en pobreza y 215 millones desnutridos. Finanzas. Las sanciones han generado incertidumbre sobre el dólar como moneda segura,
afectando la desconfianza en los bonos del Tesoro estadounidense. Respuesta rusa. Rusia ha mitigado el impacto de las sanciones mediante una política de concertación con la OPEP, fortaleció sus reservas internacionales y modernizó sus fuerzas armadas. Y la exigencia de un pago en rublos ha permitido la recuperación de la moneda tras una inicial devaluación, alcanzando 69.20 rublos por dólar en mayo de 2022. India y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Posición diplomática. India ha mantenido una postura neutral, absteniéndose en votaciones de la ONU que condenan a Rusia, priorizando sus intereses nacionales y su historia de alianza con Rusia, que suministra el 70% de sus importaciones de armas. Rusia también ha mediado en disputas fronterizas entre India y China, reforzando su rol estratégico. La política exterior india, basada en el multialineamiento y la coexistencia pacífica, le permite equilibrar relaciones con Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China. Impactos del conflicto. La crisis global deriva del conflicto que eleva los precios del combustible y alimentos, afectando la economía india, altamente dependiente de importaciones energéticas. Geoestratégicos. El conflicto desvía la atención de Estados Unidos del Indo-Pacífico, donde India es la clave en el Quad, Estados Unidos, Japón, Australia e India, para contener a China. Esto fortalece la influencia china en la región y agrava las tensiones fronterizas con China y Pakistán. El conflicto refuerza la apuesta de India por un mundo multipolar, consolidando como potencia regional. Su neutralidad le permite mantener relaciones con ambos lados, evitando alinear socios estratégicos. Reflexiones en torno al conflicto en Ucrania, posiciones de impactos en América Latina y el Caribe. Impactos económicos, alimentos y fertilizantes. Rusia es un proveedor clave de fertilizantes en Honduras, Perú y Brasil, afectando la producción agrícola. Por ejemplo, Perú prevé caídas entre el 20 y 40% en arroz, papa y maíz. Brasil, cuarto consumidor de fertilizantes, produce solo el 15% de sus necesidades, pero ha acopiado reservas y busca desarrollar proyectos mineros para reducir su dependencia. En temas de energía, los países importadores de energía, Centroamérica y Caribe, enfrentan alianzas de costos e inestabilidad. Estados Unidos explora reanudar compras de petróleo venezolano, lo que implica reconocer al gobierno bolivariano pese a mantener su apoyo al ilegítimo gobierno interino de Juan Guaidó. Exportadores de alimentos como en Argentina, Chile y Uruguay se benefician de precios altos, pero reducción de la demanda global limita ganancias. Rusia es un mercado relevante para lácteos y cárnicos. Ejemplo, Argentina, el 99% de mantequilla es exportada a Rusia. Con temas de finanzas, las alzas de las tasas de interés en Estados Unidos generan fuga de capitales, depreciación de la moneda e inflación importada, agravando la situación económica post-pandemia. El sector automotriz, la interrupción de suministros de aluminio y caucho encarece componentes, afectando a países como Argentina y Brasil. Posiciones políticas. En organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos y la ONU, los países se dividen en tres grupos: los que condenan a Rusia, los que se abstienen o rechazan, y los de oposición variable. En este caso, ningún país latinoamericano
ha impuesto sanciones a Rusia, con resistencias explícitas de México, Argentina y Brasil. En el Caribe, el debate sobre sanciones considera los ingresos por programa como la ciudadanía por inversión y los registros de yates. Cuba destaca por su crítica a la expansión de la OTAN y la responsabilidad de Estados Unidos en la escalada, abogando por el respeto al derecho internacional. Conclusión. El conflicto entre Rusia y Ucrania representa un momento crítico en la reconfiguración del orden mundial, acelerando la transición hacia un sistema multipolar donde Rusia y China emergen como contrapeso a la hegemonía occidental. Las sanciones contra Rusia, aunque extensas, no han logrado aislarla completamente, dado el apoyo de países como China, India y varios países de América Latina y África que rechazan alinearse incondicionalmente con Estados Unidos y la Unión Europea. La crisis económica deriva del conflicto con alza de precios de alimentos, combustible y fertilizantes. Agrava la vulnerabilidad post-pandemia, afectando especialmente regiones dependientes como América Latina y el Caribe, donde la seguridad alimentaria y energética está en riesgo. India y América Latina reflejan estrategias de multialineamiento, priorizando intereses nacionales frente a presiones occidentales. India, como su neutralidad, se consolida como una potencia regional, mientras países como Cuba, Bolivia y Nicaragua critican el doble rasero de Occidente, abogando por soluciones pacíficas. Estados Unidos intenta reforzar su liderazgo transatlántico y en América Latina, pero su credibilidad se ve muy mermada por su historia de intervenciones y negligencia regional. La creciente cooperación entre Rusia y China, junto con el ascenso de potencias emergentes, desafía el modelo occidental decadente, promoviendo un orden alternativo basado en la multipolaridad. La resolución del conflicto requerirá un enfoque multilateral que respete el derecho internacional y priorice la cooperación para abordar problemas globales como la influencia, el hambre y el cambio climático. Sin embargo, la polarización actual, impulsada por narrativas que dividen el mundo entre democracias y autocracias, dificulta este objetivo. América Latina, al mantener una postura mayoritariamente autónoma, tiene la oportunidad de abogar por un orden más equitativo, pero debe sortear las presiones económicas y la política para consolidar su posición en el escenario global.